Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy te vamos a contar Viento del Este, Viento del Oeste, de Pearl S. Buck. Pearl S. Buck nació en Estados Unidos en 1892, pero emigró a los pocos meses a China con sus padres, que eran misioneros presbiterianos, y allí pasó casi 40 años. Desde la niñez ya hablaba inglés y chino mandarín. Muchas de sus obras hacen referencia a China y a su cultura. En 1920 comenzó a escribir historias y ensayos en revistas especializadas. Publicó su primera novela, Viento del Este, Viento del Oeste, en 1930. En 1935 fue galardonada con el Premio Pulitzer de Literatura por La Buena Tierra y en 1938 le concedieron el Premio Nobel de Literatura. Publicó más de 70 novelas y también fue una importante activista por los derechos civiles y de la mujer. Fundó una asociación dedicada al intercambio cultural entre Asia y Occidente. Viento del Este, Viento del Oeste es una novela delicada, de fácil lectura, pero de fondo complejo. Es una novela de aprendizaje, de cambio, de conocimiento, emocionante y bellísima. Vamos allá. A ti puedo hablarte, hermana, como a ninguna otra de mis verdaderas hermanas de raza. ¿Qué saben ellas de esos países lejanos donde vivió mi marido durante 12 años? Tampoco podría hablar libremente a una de esas extranjeras que no comprenden a mi pueblo, ni las costumbres que hemos conservado desde los tiempos del antiguo imperio. Es cierto que tú perteneces a esas tierras donde mi marido estudió sus libros occidentales, pero no dejarás por eso de comprenderme. Te digo la verdad. Te he llamado hermana y te lo contaré todo. Así empieza a contar Kei Lan, una mujer china, esta historia. Sus padres vivieron durante 50 años en una vieja ciudad del Reino Central. Nunca se dejaron influir por tendencias modernas ni concibieron el deseo de cambiar. Vivieron en paz, dignamente, satisfechos de su rectitud, y a ella la educaron siguiendo sus tradiciones. Kei Lan nunca pensó que pudiera desear ser de otro modo. Nada de lo que provenía de afuera le interesó jamás. Pero ahora ha llegado el día en que debo cambiar. Miro a esas extrañas mujeres modernas con un interés que nace del deseo de convertirme en una de ellas. Y esto, hermana, no es por mí, sino por amor a mi marido. Él no me encuentra bonita. Ha navegado por los 4 mares, ha visitado países lejanos, y en ellos aprendió a apreciar muchas cosas y costumbres nuevas. Cuando Kei Lan cumplió los 10 años y dejó de ser una niña, su madre le dijo que una mujer debe guardar ante los hombres un florido silencio, procurando retirarse tan pronto como sea posible hacerlo, sin pasar por torpe. Sin embargo, a su marido parece aburrirle su silencio. Cuando regresa, vestido con sus ropas extranjeras, ella no se atreve a hablarle. Él tampoco le habla. Sus palabras son siempre raras e indiferentes y casi no la mira, aunque Kei Lan se ha puesto su kimono de seda color melocotón y los cabellos bien rociados de frescos aromas y se ha puesto todas sus perlas. Tiene 17 años. Hace apenas un mes que se ha casado. Cuando el astrólogo fijó la fecha de mi casamiento, cuando las cajitas de laca encarnadas estaban llenas hasta los bordes, cuando los vestidos de seda con flores escarlata fueron colocados en la mesa y los dulces del casamiento se amontonaron formando pequeñas cumbres como pagodas, cuando todo estuvo preparado, mi madre me llamó a su habitación. Kei Lan no se atrevía a levantar los ojos y encontrar su mirada maternal, escrutadora. Jugando con unas cuantas semillas de melón esparcidas en un plato que había sobre una mesa colocada cerca de ella, dijo que estaba en vísperas de casarse con el hombre a quien fue prometida antes de haber nacido. Sus padres se querían como hermanos y juraron unirse por medio de sus hijos. Le recordó las cosas que le había enseñado, como la necesidad de someterse como una flor se somete a la lluvia y al sol, y lo que había luchado para que sus pies fueran pequeños. Pero la única preocupación real de su madre era que su marido había estado en el extranjero, donde había estudiado medicina. Cuando dije adiós a la casa de mi madre y subí a la gran silla encarnada para emprender el viaje a casa de mi marido, no se me ocurrió pensar que pudiera desagradarle. En cuanto a mí, me sentí contenta al recordar que soy pequeña y frágil,
pero sé que tengo una cara ovalada que otros habían mirado con complacencia. En esto, por lo menos, él no podía sentirse desilusionado. Keilan mira a su marido furtivamente por debajo de la franja de seda encarnada del velo. Lo ve de pie, con un traje negro a la manera extranjera, alto y derecho, como un joven bambú. Él no la mira. Vacían juntos las copas de vino, se inclinan ante las tablillas de sus antepasados y, por último, se arrodillan ante sus augustos progenitores, de los que Keilan se convierte en hija, separándose para siempre de los suyos. Cuando llega la noche, terminada la fiesta, Keilan se sienta en el diván, sola, en la cámara nupcial. El miedo le contrae la garganta. La hora soñada, temida y deseada ha llegado. Por primera vez, su marido verá su rostro. Estará sola con él. Cuando su marido entra, le coge la mano y luego le habla. No comprendía bien el sentido de sus palabras. ¿Qué me decía? No es posible que tú sientas atracción por mí, a quien ves por primera vez, como yo a ti. ¿Acaso no te han obligado, como a mí, a contraer este matrimonio? Hasta ahora no hemos podido hacer nada, pero a partir de este momento en que nos encontramos solos, podríamos organizar nuestra existencia a nuestro gusto. En lo que me concierne, yo tengo ideas modernas y te considero igual a mí. Nunca te impondré mi voluntad, puesto que no te considero una cosa mía, sino más bien una amiga, si es que quieres. Estas fueron las primeras palabras que oí el día de mi matrimonio. Keilan se queda asombrada. No entiende que pueda considerarla su igual y no sabe quién le va a decir qué hacer si no lo hace él. Empieza a retorcerse las manos, incapaz de decir nada. Él coge su mano y se quedan callados un instante, y luego vuelve a hablar. Le dice que sabe que no quiere ni puede revelarle sus verdaderos pensamientos, que sabe que no se atreve a alejarse de lo que le han enseñado. Entonces le pide únicamente una pequeña prueba de cariño. Le dice que si está dispuesta a recorrer con él el nuevo camino, incline un poco la cabeza. Y ella lo hace. Gracias, dijo él, levantándose y retirando la mano. Descansa tranquila en esta habitación. Recuerda que no tienes nada que temer, ni hoy ni nunca. Vive en paz. Esta noche dormiré en el cuarto de al lado. Dio media vuelta precipitadamente y desapareció. Guillermo Castro señala que la novela se ubica a principios del siglo XX, época en que China empieza a sufrir las consecuencias de mantener una política de cerrazón hacia el resto del mundo. Desde el inicio, el lector advierte que el entorno cultural es caduco e intolerante, enfatizando un ánimo conservador y nacionalista a ultranza. La contraparte la ejercen los hombres jóvenes y los estudiantes, quienes ante la ceguera de sus mayores visualizan la inevitable asimilación de la modernidad propuesta por Occidente. Y son ellos quienes toman el toro por los cuernos, aunque esto signifique una confrontación con siglos y siglos de tradiciones. Por consiguiente, este es un libro sobre la brecha generacional, pero con un brutal componente cultural. Keilan está desesperada. La primera noche que va a dormir fuera de casa y lo va a hacer sola. Se precipita hacia la puerta pensando que quizá pueda escapar, volver a casa, pero el contacto del picaporte macizo la devuelve a la realidad. La puerta de los suyos jamás se abriría para recibirla, además. Su madre no dejaría de recordarle su deber de esposa, así que empieza a deshacer sus vestiduras de desposada y llora hasta que se queda dormida. Hermana, una luna ha pasado desde nuestra última conversación. Acontecimientos extraños han sucedido, añadiendo confusión a mi vida. Figúrate que nos hemos ido del domicilio de los antepasados. Mi marido ha tenido el valor de declarar que su madre es una autócrata y que él no puede tolerar que su mujer sea una sierva en casa. Y es que cuando concluyen las fiestas de la boda, Keilan se presenta ante su suegra y le lleva agua caliente en una vasija de cobre para que haga sus abluciones. Y al retirarse, Keilan derrama un poco de agua en la cama. La suegra, furiosa, le lanza una frase de desprecio y cuando Keilan sale llorando de la habitación, se encuentra con su marido. Su marido dice que esos trabajos de sierva no son dignos de su mujer, que su madre puede tener 100 esclavas si quiere, y entonces decide mudarse. Sus padres, claro, son contrarios a la mudanza, ateniéndose a las viejas costumbres, y llegan a oponer una prohibición formal. El padre le dice que se quede, que puede pasar sus días en ocupaciones dignas, cultivando los estudios que prefiera, esperando hijos varones. Pero su marido lo que quiere es trabajar y piensa que su país lo que necesita es el fruto de su cerebro. La nueva casa no se parece a las otras que he visto. Entre otras cosas, no tiene patio.
Se reduce a una salita cuadrada, encima de la cual se encuentran las demás habitaciones. Por una empinada escalera se sube al segundo piso. La primera vez que subí no me atreví a bajar de nuevo. Mis pies no estaban acostumbrados a aquellos escalones tan empinados. No tuve más remedio que dejarme resbalar de un escalón a otro, agarrada a la baranda de madera. Una vez la operación acabada, tenía mis vestidos manchados de barniz fresco y me di prisa en cambiarme por temor de que mi marido se diera cuenta y me regañase, riendo con esa risa fácil que me intimida. Keilan no se adapta a su nueva casa, y tampoco a su marido. A veces se pone un poco de rojo en los labios y se empolva con polvos de arroz, pero su marido dice que prefiere a las mujeres sin pintar. Su marido trabaja desde por la mañana hasta la noche, y cuando vuelve se encierra en su despacho a estudiar. Nada parece interesarle salvo sus libros. Keilan le prepara para comer sus platos favoritos, pero apenas los prueba. Keilan piensa que su esposo no desea nada de ella y no siente la necesidad de nada que ella pueda darle. Una noche, hacía 15 días que vivíamos en la nueva casa. Estábamos sentados ante el hogar. Cuando entré, mi marido leía uno de sus libracos. En una hoja vi dibujada una figura humana, pero no revestida con su piel, sino, es horrible decirlo, mostrando la carne sanguinolenta. ¿Cómo es posible que mi marido se interese en lecturas de ese género? Me sentí horrorizada, pero por el momento no me atreví a hacerle pregunta alguna. Un día, Keilan, mientras su marido lee, saca el arpa, el más antiguo de los instrumentos del pueblo chino, y a su marido le parece magnífico. De pronto, su marido le dice que desde que se ha casado está deseando pedirle que se quite las vendas que comprimen sus pies porque su salud no debe sufrir. Con un lápiz le dibuja cómo se han deformado sus huesos. A Keilan lo primero que le sorprende es que él sepa cómo son sus pies porque nunca se ha vendado los pies en su presencia. Ninguna mujer china expone jamás sus pies a los ojos de los demás. Incluso por la noche los tienen ocultos en unas medias de tela blanca. Su marido le dice que no solo por su salud, sino también por su belleza, desea que se quite las vendas, que los pies vendados son feos. Durante toda mi infancia, mamá había vigilado personalmente la cotidiana inmersión en agua casi hirviendo y el inmediato vendaje, cada vez más apretado. Al quejarme de dolor, ella me recordaba que un día mi marido elogiaría la belleza de mis pies. Incliné la cabeza para ocultar las lágrimas. Pensé en las numerosas noches de insomnio, en los días en que la intensidad del dolor me impedía comer y jugar, en las horas pasadas, sentada al borde de la cama moviendo los pies para aligerarlos del peso de la sangre. ¿Y ahora? Después de haber soportado tanto, cuando el dolor había cedido poco a poco, mi marido decía que los encontraba feos. Keilan va a ver a su madre, y allí la vieja criada, Wan Dama, le cuenta que el hermano de Keilan ha decidido irse al extranjero, a América, para perfeccionar sus estudios. Al principio, su padre ha tomado a risa las intenciones de su hermano, pero ha acabado cediendo, con el consiguiente disgusto de su madre, que durante 3 días se ha negado a probar alimento alguno y no ha dirigido la palabra a nadie, salvo para decir que lo que tendría que hacer su hijo es casarse con la joven a quien está prometido, y que ésta le dé un hijo varón. El destino de mi madre no podía por menos de conmoverme. La generación actual era la última de la descendencia de mi padre, puesto que mi abuelo no había tenido más hijos. Mi madre dio a luz otros varones, pero los perdió a todos durante la infancia. Por esta razón era de una importancia suprema que mi hermano, el único varón superviviente, tuviese hijos cuanto antes. Únicamente así podría mi madre cumplir su deber con los antepasados. Cada vez que la ven, todos preguntan a Keilan si está embarazada, y ella contesta con evasivas. Pero al 7º día de estancia allí, su madre le ordena que vaya a verla. La encuentra tendida en la cama. Es la primera vez que Keilan ve a su madre en aquella postura. Le parece frágil y casi débil. Su madre le dice que le cuente lo que pasa. Y Keilan lo único que puede hacer es echarse a llorar. Le cuenta a su madre que su marido dice que debe ser su igual y que sus pies son feos. Su madre se queda estupefacta. No entiende cómo es posible ser igual al marido. Keilan le confiesa todo, incluso las particularidades más íntimas y dolorosas. Su madre cierra los ojos, con un rostro que parece más agudo todavía. A todo esto, hija mía, no existe más que una solución para una mujer, un solo camino, y eso a toda costa. La mujer debe agradar a su marido. Imagina lo que significa para mí aconsejarte que deshagas todo lo que con tanto trabajo cuidé en ti.
Pero puesto que ya no perteneces a mi familia, sino a la de tu marido, no puedes hacer otra cosa que la voluntad de él. Le aconseja que intente seducirle con sus mejores vestidos y con el perfume de lis, que incluso le tome la mano, nada más que un instante. Pero si aún así no reacciona, su madre le aconseja que se pliegue a su voluntad y que si se lo pide, se quite las vendas de los pies. El deseo de la novela no es presentarnos una realidad binaria, contrapuesta, cuya descripción sea un mero placer para los sentidos, sino que el propósito es otro, la mutación. La transformación es lo que la obra busca, un cambio de Oriente hacia Occidente, un Oriente que se occidentaliza. En definitiva, la novela intenta producir un Oriente orientalizado, esto es, reelaborado por la producción orientalizante de Occidente. Esta reproducción, además, será fruto de una violencia ejercida de forma fisiológica sobre el cuerpo femenino que en este proceso doloroso de transformación se verá doblemente profanado, por su propia cultura y por la ajena. El cuerpo femenino se convertirá en esa mercancía que cambia de manos culturales y será transformado según el gusto del nuevo amo. Cuando vuelve a su casa, intenta seducir a su marido, pero no consigue que le haga más caso. Su marido vuelve una tarde cansado y agobiado porque no ha podido salvar la vida de una joven, porque sus padres se han empeñado en hacer un rito en vez de curarla. Y una tarde reciben la visita de la señora Liu, la esposa del profesor de una escuela extranjera recientemente fundada, que es amiga de su marido. El día de la visita, su marido se queda en casa y él mismo va a abrir la puerta cuando llega la señora Liu. Cosa extraña. Mi marido había cogido la mano de la recién llegada y le daba en el dorso un beso curiosísimo. Me quedé estupefacta, pero súbitamente todo mi asombro desapareció y con él toda veleidad de simpatía por la visitante al ver la expresión de mi marido. Su rostro nunca parecía así cuando hablaba conmigo, que soy su esposa. Su actitud era la de alguien que habla con una amiga. La visitante tiene un rostro rojizo y jovial, ojos redondos y brillantes como bolitas de vidrio, cordiales, pero llenos de sonrisas. Se nota que se siente a gusto con el marido de Keilan porque habla con soltura de cosas que Keilan, que escucha con la cabeza baja, no conoce ni siquiera de nombre. Su marido habla sin parar durante toda la visita. Cuando la señora Liu se marcha, Keilan le pide a su marido que le hable de ella, y él le dice que es licenciada de una gran universidad femenina de Occidente, que se ven pocas mujeres como ella, que conozcan las cosas a fondo, que tiene 3 hijos, que es inteligente, limpia, bien educada, y que el corazón se alegra viéndola. Y además dice que le parece guapa, que es una mujer sana, de buen sentido y anda sobre unos pies que no son deformes. En aquel momento incliné un poco la cabeza y me abandoné a su voluntad, renunciando al pasado. Si me dices cómo he de hacerlo, estoy dispuesta a quitarme las vendas de los pies. Cuando pienso en el pasado, creo que mi marido empezó a interesarse por mí a partir de aquella noche. Keilan tiene necesidad de él, y él, por fin, se acuerda de que ella existe. Cuando pregunta cosas, pone interés en lo que Keilan le contesta, y ella, que hasta entonces ha sentido por él un amor palpitante pero ofuscado, siente que le adora. Un día aparece con una palangana de agua caliente y un rollo de vendas. Keilan está avergonzada. La idea de que va a ver sus pies le es insoportable. Nadie los ha visto desde el día en que tuvo edad para cuidarse sola. Pero su marido le coge un pie con sus dedos ágiles, le quita la sandalia, la media y, por último, la banda interior. Bajo los efectos de la inmersión y el desvendado, comienzan nuevas torturas para sus pies. El proceso de la distensión es casi tan doloroso como el achicamiento con los ligamentos apretados. Lo pasaremos juntos, Keilan, me decía él. Sufro viéndote sufrir así, pero piensa que esto que hacemos ahora no es tan solo útil para nosotros, sino para los demás. Es una protesta contra esa antigua y mala costumbre. No, suspiraba yo. Lo hago por ti, únicamente por ti, para parecer a tus ojos una mujer moderna. Rió, con el rostro súbitamente iluminado. El rostro que le había visto el día en que vino a visitarnos aquella mujer. Esta fue la recompensa a mis dolores. A partir de entonces, nada me pareció doloroso. Keilan empieza a gozar de una nueva libertad. Pronto empieza a andar con mayor soltura. Las escaleras ya no le parecen tan dificultosas. Incluso se robustece en general. Lleva zapatos de cuero, deja de pintarse la cara y no se adorna los cabellos. Parece renacer a una vida nueva, más completa.
Cada noche su marido habla con ella y su conversación le parece a Keilan llena de encantos. No se cansa de oírle hablar de los extranjeros y de sus maravillosos inventos, los grifos de donde sale agua fría o caliente, las máquinas que van por el agua y bajo el agua, o esos aparatos maravillosos que vuelan. He perdido la noción del tiempo. Únicamente sé que ya no estoy sola, que allí donde esté él está mi hogar. He olvidado la casa de mi madre. Durante el día, en el transcurso de las horas en que mi marido está ausente, no hago más que pensar en sus palabras. Recuerdo sus ojos, su rostro, la curva de sus labios, el ligero contacto de su mano en la mía cuando juntos volvemos las páginas del libro abierto en la mesa ante la cual nos sentamos. Por las noches, cuando estamos solos, le miro de soslayo, ansiosa de aprovechar las lecciones que me da con ayuda del libro. Y al fin, Keilan se queda embarazada. Y con ese embarazo cambian muchas cosas. En la familia de su marido, la llegada de un heredero es esencial. Su marido tiene 5 hermanos, ninguno de los cuales tiene hijos. Si nace un varón, su marido ascenderá al rango de hermano mayor y adquirirá el derecho a la prerrogativa de heredar los bienes de la familia. Tan pronto como la suegra de Keilan se entera de la noticia, quiere que vaya a visitarla. La trata muy bien esta vez y le da una serie de consejos basados en la tradición. Le dice que le envuelva al niño en la ropa vieja de su padre porque eso le traerá suerte. Pero cuando Keilan se lo cuenta a su marido, este monta en cólera y le dice que le va a llevar al domicilio de su antiguo profesor americano para que vea cómo se vive a la occidental. Alguien desde el interior abrió rápidamente y en el umbral apareció un diablo extranjero. Era alto y contraía su rostro con una gran sonrisa. Comprendí por su vestimenta, igual a la de mi marido, que se trataba de un hombre. Pero figúrate mi horror cuando vi que en el cráneo, en lugar de los cabellos negros y lisos de todo el mundo, tenía una especie de lana roja y encrespada. 2 ojos, parecidos a piedrecitas lavadas por las aguas del mar, brillaban en su rostro, en cuyo centro se destacaba una nariz como una montaña. Una criatura horrible, más repulsiva que el mismo dios del norte a la entrada del templo. La mujer extranjera sorprende a Keilan más que el hombre incluso. Todo le resulta extraño. Sus manos le parecen ásperas, sus pies grandes como barcos, pero son amables. Lo que más le interesa es cuando la mujer le enseña a Keilan a sus hijos y las habitaciones de sus hijos. A Keilan le sorprende que todo sea blanco, el color del luto en China. Los niños son preciosos, tienen aspecto saludable, con el cabello y la piel de color claro. Pero la sorpresa mayor es cuando se entera de que la mujer amamanta a sus hijos. Ninguna mujer china de cierta posición da el pecho a sus hijos, puesto que tienen muchas esclavas en estado de poder cumplir esa misión. La novela presenta en todo momento una estructura dual, Oriente-Occidente. Aquello que el lector va a observar será mediante los ojos de Keilan, una mujer china. Sin embargo, la novela es una representación y no un testimonio. En determinados pasajes sale a la luz la cosmovisión occidental disfrazada de mentalidad asiática, al observar que todas aquellas cosas que a Keilan le parecen exóticas o extrañas de la cultura occidental, en realidad no son sino el tipo de objetos y prácticas que llamarían la atención a un occidental de la cultura china. A nivel formal, lo extravagante de los acontecimientos o costumbres seleccionadas en la novela lo es para un occidental, pero Bach lo presenta de forma inversa, lo singular de las costumbres occidentales que chocan a una asiática. Pocos días después, los padres del marido de Keilan escriben para decirles que desean tener al niño con ellos, en la casa de los antepasados. Siendo el único nieto, su vida es demasiado preciosa para que puedan permitir que lo retengan alejado de sus ojos. Según la tradición, el primer hijo pertenece a toda la familia, pero el marido de Keilan no se conforma. Creo que tiene razón al notificar a sus padres que, al igual que desea su mujer para él, así también nuestro hijo debe pertenecernos exclusivamente, puesto que somos los padres. Los viejos se han enfadado, pero hemos soportado en silencio su cólera. Mi marido me contó que en un momento dado su padre dejó de discutir para llorar en silencio. Cuando lo supe apenas pude contener mi corazón. Si no se hubiese tratado de mi hijo, habría cedido. Pero mi marido es más fuerte que yo y por amor a su hijo no dejó que las lágrimas de su padre le ablandasen. Keilan
En el fondo, está encantada de no tener que compartir a su hijo con 20 personas a la vez, con los abuelos y los tíos. Se siente recompensada por su marido y da gracias a los dioses por haberse casado con él. Siente que toda la vida no bastará para pagarle semejante don. Y al fin, Keilan da a luz. El niño es precioso. Tiene los brazos gordinflones y con hoyitos y las piernas robustas como un roble. Exhausta pero triunfante, yacía en el lecho con mi hijo al lado. Y he aquí que mi marido entra en la habitación, se acerca a la cama y tiende los brazos. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Quería que se cumpliese el antiguo rito de la presentación. Cogí a mi hijo y lo puse en los brazos de su padre, ofreciéndoselo con estas palabras: «Señor, he aquí vuestro primer hijo. Cogedlo, vuestra esposa os lo da». Él me miraba a los ojos y yo sentí que me fundía bajo la luz ardiente de su mirada. Se inclinó y dijo: «Te lo devuelvo, es nuestro». Habló en voz baja y sus palabras cayeron en mi corazón como un rocío de plata. «Lo compartiré contigo, yo, tu marido, que te quiere». 9 meses después, el niño sigue creciendo, sano, fuerte y hermoso, pero surge otro problema en la familia. Se recibe una carta del hermano de Keilan, que se fue a estudiar al extranjero, diciendo que va a casarse con una mujer extranjera. Keilan llora para desahogar la cólera que hierve en su corazón. Cuando vuelve su marido, Keilan le enseña la carta, y su marido exclama que su hermano es un imbécil, que aquello es una locura. Keilan se va a casa de su madre para consolarla. La casa de su madre está sumida en un pesado silencio. Las esclavas están ocupadas en sus tareas cotidianas sin decirse una palabra. Las concubinas y las otras esposas están en el patio, ocupadas de sus hijos. La madre de Keilan no sale de su habitación desde hace 3 días, no habla con nadie y tan solo 2 veces por día se asoma a la puerta para dar las acostumbradas órdenes. La puerta de sus habitaciones permanece cerrada. Su aspecto ausente me alarmó. Siempre la había visto dueña de sí misma, vigilante. Observé que estuvo demasiado tiempo sola y me reñí a mí misma por el amor egoísta que me ataba a mi hijo y mi marido, haciéndome posponer constantemente la visita. ¿Cómo distraerla ahora? ¿Cómo dar otro giro a sus tristes pensamientos? Puse a mi hijo en pie sobre sus piernas gordinflonas y le hice que se inclinase ante ella, murmurando para que lo repitiese: «La honorable anciana». «Anciana», balbuceó el pequeño. La presencia de su nieto la anima un poco. Le da al niño unas galletas cubiertas de simientes de sésamo. Le enseña a Keilan una carta que ha recibido de cierto Xiu, con quien su hermano había ido de Pekín para América. En la carta informa a los honorables ancianos, por encargo de su amigo, que su hijo se ha prometido, según las reglas occidentales, con la hija de un profesor de la universidad. El prometido envía sus filiales respetos a los padres y les ruega que rompan el compromiso con la familia de los Li. La carta concluye con expresiones de cariñoso afecto y obediencia, lo que no impide que declare rotundamente su decisión de contraer aquel insensato matrimonio. La madre dice que le ha ordenado que regrese inmediatamente. El hecho de que la madre de Keilan haya hecho uso del telégrafo demuestra el estado de nervios en el que se encuentra. Keilan, para tranquilizarla, le dice que su hermano es obediente y que no cometerá la locura de perderse por una mujer extranjera. Desde hace tiempo aprendí que cuando una mujer logra penetrar en el corazón de un hombre, los ojos de ese hombre están como hipnotizados por la visión interna de ella, y así siguen durante algún tiempo, ciegos a cualquier otra verdad. Hizo una pausa, luego añadió con palabras que eran suspiros: ¿Acaso tu padre no está considerado como un hombre de bien? Sin embargo, hace tiempo me convencí de que cuando una mujer le atrae por su belleza y cuando se enloquece, no escucha razonamientos, y el hijo no puede ser más sensato que un padre. La madre de Keilan dice que ella ya ha hablado y que ahora le corresponde a su hijo obedecer, que vuelva y se case con su prometida, la hija de los Li. De ella debe nacer su hijo. Una vez ejecutada la voluntad de los antepasados, que tome a la que quiera como concubina. Cuando Keilan vuelve a su casa y le cuenta a su esposo llorando lo que ha pasado, él le aconseja tener paciencia hasta la vuelta de su hermano. Sin embargo, al día siguiente, mientras él estaba fuera, la duda me invadió de nuevo. No podía olvidar a mi madre.
En la tristeza de todos aquellos años se mantuvo fuerte por la esperanza del porvenir. La esperanza que todas las buenas madres tienen en el hijo de su hijo, para el sostén de su vejez y el honor de la familia. ¿Cómo era posible que mi hermano hubiese antepuesto su inconsiderado deseo a la esperanza de toda la vida de mi madre? Como destaca el blog Momoko, Pearl S. Buck, feminista e inteligente, le otorga a la mujer, a todas las mujeres, en Viento del Este, Viento del Oeste, la capacidad de plegarse y aprender de las situaciones, de adaptarse a la violencia que se sacude a su alrededor como un tallo de bambú en mitad de una tormenta. Las mujeres en esta novela son las únicas que median entre ambos mundos, sin perder en ningún momento el horizonte o la percepción de la realidad. Así, la madre nunca ignora el hecho de que la marcha a América de su hijo supondrá una ruptura definitiva con las tradiciones milenarias de su familia, y es la única que se opone y que adolece cuando se marcha. Pasan los días y no hay más noticias del hermano. Una tarde, Keilan y su marido están sentados en la terraza de ladrillos mientras su hijo duerme en su cunita de bambú. Keilan le cuenta a su marido que está muy preocupada por su madre, y él le contesta que debe estar preparada para lo peor porque probablemente su hermano no obedecerá a su madre. Keilan no lo entiende porque su hermano se educó en la obediencia a sus padres, pero su marido dice que los antiguos dogmas se han derrumbado ya, que actualmente se piensa de otra manera. Keilan dice que las mujeres extranjeras son muy feas. No entiende cómo los hombres pueden sentir deseos por mujeres con ojos insípidos y cabellos descoloridos, con esas manos y esos pies. Su marido se ríe y dice que no todas las chinas son guapas, ni todas las extranjeras son feas. Ah, esas extranjeras. Algunas son hermosas como la estrella blanca, ojos claros, libres, desenvueltas. Me volví hacia él y le miré con ojos dilatados por la sorpresa. Mi marido ni se dio cuenta y continuó. Sus hermosos brazos desnudos no tienen nada de la modestia artificial de nuestras mujeres. Son libres como el viento y el sol. Con una sonrisa, un movimiento, conquistan el corazón de un hombre y lo dejan escapar entre sus dedos como un rayo de sol. A nosotros, los hombres chinos, nos han mantenido muy distantes. Nuestras mujeres son tan reservadas, tan juiciosas. No es que las censure, pero ahora a los jóvenes, y tu hermano es un joven, les gustan esas otras, las extranjeras, con sus hermosas carnes blancas como las plumas de un cisne, y sus cuerpos exquisitos que ofrecen al bailar. Keilan piensa que es imposible no tener en cuenta las palabras de su marido. Él siente cierta extraña fascinación por las carnes desnudas de aquellas extranjeras. Al día siguiente, el padre de Keilan vuelve de viaje. Keilan piensa que todo cambiará cuando intervenga su padre, y va a verle. Es la primera vez que su padre va a ver a su nieto. El padre está muy contento y recibe con cariño al pequeño, pero lo primero que dice es que si su hijo tuviese con la hija de los Li un niño como el de Keilan, por lo menos moriría sabiendo que sus huesos serán honrados. Keilan le pregunta entonces qué pasará si su hermano decide casarse con una extranjera. Su padre adopta una expresión de despreocupado escepticismo. Tu hermano hará lo que yo diga. ¿Cómo se le va a ocurrir casarse con una extranjera sin mi consentimiento? No sería legal. Tu madre se preocupa sin motivo. Esta misma mañana le he dicho, cesa en tu inútil aflicción. El muchacho quiere divertirse con una extranjera. Eso le place, cuando se haya cansado, y eso ocurrirá dentro de 2 lunas, y si es verdaderamente hermosa dentro de 5 o 6, se adaptará a casarse con la muchacha de los Li. No vamos a pretender que viva como un ermitaño durante sus 4 años de estancia en el extranjero. ¿Acaso las mujeres extranjeras no son mujeres? Eso es lo que dije a tu madre. Cuando el marido de Keilan se entera de lo que ha dicho el padre, dice que le parece difícil que la extranjera se resigne al papel de subordinada. En su país no se acostumbra a tener mujeres secundarias. Keilan pregunta si cree que pretenderá ser durante toda su vida la única mujer de su hermano. Su marido, sonriendo, le pregunta a Keilan qué haría si él decidiese tomar una concubina. Ella se sobresalta. De pronto siente en el corazón toda la angustia de su madre, las angustias de centenares de mujeres que, después de amar a sus señores, perdieron el favor de estos. Dominada por ese pensamiento, no puede contener las lágrimas. El marido le dice que si esa extranjera quiere a su hermano tanto como ella le quiere a él, sentirá también lo mismo. Keilan nunca ha pensado así de las extranjeras. Su forma de pensar
iluminada por su marido, empieza a cambiar. Mi hermano ha escrito. Escribió a mi marido suplicándole que intercediese con mis padres. Hablaba de la extranjera con ardientes palabras. Decía que era hermosa como un pino cubierto de nieve. Y añadió, hermana mía, que ya había contraído matrimonio según las leyes extranjeras. Concluía diciendo que habiendo recibido la carta de mi madre en que solicitaba su presencia en casa, obedecería trayendo con él a su esposa. Keilan va a ver a su madre e intenta explicarle su punto de vista, pero su madre la acusa en silencio de favorecer a la extranjera y tomar partido por su hermano en contra de ella. Cuando Keilan hace alusión a la secreta armonía que encadena de una manera inesperada los corazones, su madre le contesta con sarcasmo que no existen esas cosas entre hombres y mujeres, que el deseo se reduce al deseo del hombre por la mujer y de la mujer por un hijo, y que una vez satisfecho no queda nada. En su casa, Keilan se pregunta cómo va a ser feliz su hermano después de lo que ha hecho. Para él ya no hay sitio bajo el techo paterno. Su barco llegará en 7 días. Cuando llegan, lo primero que hacen es ir a casa de Keilan. A Keilan, la extranjera, le parece una criatura extraña. Es más alta que mi hermano y lleva cabello corto, pero los rizos están dispuestos de tal manera que ocultan decorosamente sus orejas. Descompuestos por los 4 vientos, tienen un color de cobre viejo, como el vino que llamamos hueso de tigre. Los ojos son como el mar bajo un cielo tempestuoso y no se ríe con facilidad. Desde que la vi me pregunté si era guapa. La contestación me vino de pronto. No, no lo es. Las cejas de la extranjera son oscuras y marcadas sobre unos ojos pensativos. A su lado, su hermano aparece con un rostro juvenil. Sin embargo, no tiene más que 20 años, 4 menos que su hermano. Tiene las manos grandes y rugosas para Keilan, y su marido le explica que es por cierto juego llamado tenis que las mujeres extranjeras acostumbran a practicar, incluso con los hombres. Sus pies son 5 centímetros más largos que los de su hermano. Keilan casi no reconoce a su hermano, le parece que está cambiado por completo. Incluso sus ojos no son los de antes. No los mantiene bajos, al contrario, los planta descaradamente en el rostro de su interlocutor. Únicamente sus labios siguen siendo igual que antes. Los huéspedes se quedarán en casa de Keilan hasta que los padres consientan en recibirles. La extranjera tiene un vozarrón rico de tonos, y como habla poco, una se siente inducida a interrumpir sus propias palabras en espera de que abra la boca. Y cuando lo hace, sus palabras tienen la sonoridad del tordo en primavera, cuando el arroz está a punto para ser segado. Sus palabras fluyen rápidas, dirigidas tan pronto a mi marido como al suyo. Conmigo no habla. No nos entendemos. Pero he observado que en 2 ocasiones pasó una fugaz sonrisa por su rostro, iluminando sus ojos como lo haría un reflejo de plata en una lenta corriente de agua. Creo haber comprendido. Decía, ¿vamos a ser amigas? Pero cuando la extranjera conoce al hijo de Keilan, todo parece fluir, porque la extranjera coge al chiquitín oprimiéndole contra su pecho y le besa con tal entusiasmo que Keilan sabe que se llevarán bien. Viento del Este, viento del Oeste, como cuenta Guillermo Castro, está narrada por una típica mujer china, es decir, tímida, callada, escrupulosa y obediente. Su sentimiento de poca valía por sí misma proviene de su educación y del rol secundario que desempeña en la sociedad. Su forma de narrar es diáfana y ágil, pues la humildad de su carácter se refleja en la sencillez de sus palabras. Pero es muy importante el punto de vista. Keilan tiene la visión nublada por las tradiciones y los mandatos de sus padres y abuelos. Por eso resulta interesante observar cómo su criterio se va modificando al tiempo en que va asimilando sus propias experiencias. Este giro se logra gracias a la estructura epistolar de la novela, en el que cada capítulo es una misiva dirigida a una persona ajena a los hechos. 15 días después, la pareja todavía no se ha presentado a los padres. La extranjera no pretende aparecer distinta de lo que es, indiferente al trastorno que ha causado en el seno de la familia. Se pasa el tiempo jugando con el hijo de Keilan, abismada en la lectura o escribiendo cartas. Más que cualquier otra cosa, prefiere soñar sentada en el jardín, donde se entretiene, además, bordando. La pareja muestra su amor con despreocupación. La extranjera hace cosas que las mujeres chinas jamás harían, como apoyar su mejilla en la mano de su amado, sentada delante de él. Cuando ella demuestra su amor, lo hace con la sencillez de un niño. No hay nada equívoco ni oculto.
las mujeres chinas no son así. El mensajero enviado para solicitar el permiso a nuestros padres, autorizándonos a visitarles al día siguiente a la hora del mediodía, volvió con la contestación de que papá había salido para Tientsin tan pronto como le informaron de la llegada de mi hermano. El acostumbrado sistema, evitar siempre una decisión. En ausencia del cabeza de familia, nuestra madre nos informaba que estaba dispuesta a recibirnos a mi hermano y a mí. De la extranjera no dijo nada. Pero mi hermano exclamó: «Si yo voy, mi esposa irá conmigo». Keilan es la primera que entra a ver a su madre y le pide permiso para que su hermano y la extranjera entren a verla. La madre accede. Es la primera sangre extranjera que entra en la sala de los antepasados. Entra directamente, altanera, llevando la cabeza un poco echada hacia atrás, y sostiene intrépida la mirada de la madre, con ojos tranquilos, sin sonreír. Por las miradas que se cruzan, Keilan comprende inmediatamente que la extranjera y la madre son enemigas. El hermano y la extranjera se arrodillan. Anciana y venerable madre, yo, vuestro hijo indigno, he vuelto de los países extranjeros a la amorosa presencia de mis padres, obedeciendo a vuestra orden. Me alegró el pensar que habéis juzgado oportuno el aceptar nuestros miserables presentes. Digo nuestros porque me acompaña mi esposa, de quien os hablé en la carta que os escribí por mediación de mi amigo más íntimo. Viene en calidad de nuera de mi madre. En sus venas corre sangre extranjera, pero a instancias suyas os informo, honorable madre, de que su corazón se tornó chino al convertirse en mi mujer. Por su libre y espontánea elección, adopta los usos y costumbres de nuestra familia y nuestra raza. La extranjera se inclina a los pies de la madre hasta tocar el suelo con la frente. Repite el ademán por 3 veces, pero la madre guarda silencio, absorta en la contemplación del espacio vacío del patio. De pronto, algo turba la severidad de su rostro, sus mejillas palidecen bruscamente, una mano cae inerte en su regazo. Les pide a todos que se vayan, sin decir una palabra. No reciben ninguna respuesta después de esa visita. Pasan los días y nada. La vida cotidiana comienza a unir a Keilan y a la extranjera, y al 22º día reciben una carta amable de la madre pidiendo al hermano que vaya a verla. Su ausencia no duró más que 1 hora. Le vimos entrar dando grandes zancadas por la puerta central, viniendo al salón donde le esperábamos. Tenía cara de irritación, y al hablar no hizo otra cosa que repetir 1 y 1000 veces que estaba decidido a separarse para siempre de sus padres. La madre le ha dicho que debe casarse con la hija de los Li y darle un nieto varón. El hermano ha contestado que ya está casado, y entonces la madre ha dicho, con tono irritado, que nunca aceptará una extranjera por esposa de su hijo. Amenazó con hacer que le deshereden, y el hermano contestó preguntando a su madre si adoptará al hijo de una concubina para sustituirle, y luego salió precipitadamente, echando pestes contra los antepasados mientras atravesaba los patios. Días después llega una carta de la madre. Ordena a su hijo instalarse bajo el techo paterno, afirmando no aceptar ninguna responsabilidad en lo que a la extranjera concierne, dejándole eso al padre. Les asigna una zona de la casa alejada de las concubinas y los niños. Parece un cambio de actitud y todos se alegran. Hice varias preguntas discretas al mensajero y este me dijo que el día anterior mi madre se había sentido muy enferma. Tan mal se puso que temió morir. Llamaron a los sacerdotes y fueron recitadas las plegarias del caso. Eso hizo que por último se sintiese un poco mejor. Por la mañana se reanimó milagrosamente. Tanto es así que tuvo fuerzas para escribir de su puño y letra la carta que habíamos recibido. Inmediatamente comprendí lo que había pasado. Mi madre se vio próxima a morir y temiendo que su hijo no volviese a casa, faltando así a sus deberes, había hecho promesa de llamarle para que los dioses le conservaran la vida. El hermano y su mujer se trasladan a la casa de los antepasados, donde les han preparado unas habitaciones donde vivía el hermano durante su infancia. A la extranjera se le ha prohibido entrar y comer en los departamentos de las mujeres. Eso significa que la madre sigue negándose a reconocerla. Durante 20 días, Keilan no visita a su madre. Un día aparece el hermano por casa de Keilan. Lleva la vestimenta china, su expresión es grave. Le cuenta a su hermana que la madre está muy débil y le pide que vaya a verles. Keilan lo hace. Cuando entra a ver a su madre, le pregunta por la extranjera y la madre le dice que no sabe nada de ella, que una vez le sirvió el té
y fue torpe. Keilan le pide permiso para invitar a la extranjera a su casa. ¿No has hecho bastante todavía? Mientras viva bajo mi techo, no le permitiré que trasponga el gran portón. Así aprenderá la reserva conveniente a una gran dama que pretende vivir entre estas paredes. No me importa que toda la ciudad hable de nosotros. La extranjera no conoce ni reglas ni disciplina. Necesita aprenderlas. Y no me hables más de ella. El hermano le dice a Keilan que no pueden seguir así, que su mujer empieza a desesperarse, que se pasa el día entero sentada en silencio, con los ojos cada vez más dilatados y febriles. Y le dice que si su mujer decidiese marcharse, él se iría con ella. Keilan va a ver a la extranjera. Pero pasa un mes hasta que vuelve el padre, que se interesa inmediatamente por la esposa de su hijo, y le resulta simpática. La extranjera no comprende las palabras del padre, pero la jovialidad que demuestra tiene el efecto de reanimarla. El padre la visita con frecuencia y bromea mucho sin preocuparse de las conveniencias. En la siguiente visita que Keilan hace a la extranjera, ésta se muestra desesperada. Se ha dado cuenta de que se siente americana, que hay cosas que nunca aceptará ni asumirá. Se desahoga con Keilan mostrando su corazón al desnudo. El hermano, entonces, la escucha hablar. Mary, nunca te oí hablar así. ¿Acaso ya no tienes confianza en mí? En tu país me decías que adoptarías mi nacionalidad, compartiéndola conmigo. Si no puedes, si te es imposible, pues bien, a fin de año nos jugaremos el todo por el todo y me haré americano, como tú. Y si eso no fuese posible, nos iremos a otro país, adoptaremos otra raza, ¿qué más da? Con tal de estar juntos y que nunca puedas dudar de mí, ni de mi amor. Poco después, la extranjera se queda embarazada. La infelicidad del hermano de Keilan es mayor cuanto más vivo es su deseo de legalizar el estado de su esposa, y más ahora que espera un hijo. Cada día habla con el padre, pero este siempre cambia de conversación. La idea de la ciencia como estructura totalitaria que no solo explica, sino que amputa y reconstruye, se encuentra ejemplificada en la novela mediante la figura de la medicina. La medicina, de hecho, es un recurso constante de toda la obra, puesto que será sobre su base sobre la que se proferirán las dualidades entre occidentales y orientales, pero con un matiz sutil y perverso. La medicina occidental es un conocimiento fiable, racional, seguro, cierto, y el único que puede ser efectivamente curativo. En cambio, los conocimientos curativos de la China tradicional son de carácter mágico, supersticioso y fundados en creencias irracionales y ridículas. El marido de Keilan está investido de la autoridad propia del científico y ejerce una disciplina. La curación occidental es dolorosa, violenta y única, y exclusivamente física. La madre cada vez está peor. El hermano se consume y el padre emprende un nuevo viaje. Nada parece moverse hasta que la madre muere. Pero ni siquiera esa muerte cambia nada. Pasan los meses y todo sigue igual. Keilan apenas ve a su hermano, ni a la extranjera. Creo que fue durante aquellos días cuando mi hermano empezó a ver con claridad la línea de conducta que debía seguir. Se calmó y en su alma se confirmó el propósito de sacrificarlo todo por su mujer. Verdaderamente, al verles me sentía conmovida. Si les hubiese visto así antes de casarme, me habría escandalizado por lo poco digno que me hubiera parecido su comportamiento. En aquellos tiempos yo creía que las efusiones amorosas tan solo se demostraban a las concubinas y esclavas. Y es todo lo contrario. A la extranjera ha dejado de importarle no pertenecer a la familia. Espera a su hijo, y ese pensamiento basta para hacerle olvidar todas las penas. Pero el hermano no es completamente feliz e intenta que su padre legalice su matrimonio. Cuando falta poco para que nazca su hijo, se va a ver a su padre y se lo vuelve a pedir. Y el padre contesta, esta vez a través de un mensajero, que le dice que la extranjera no puede ser admitida como una de las suyas y que su hijo no puede ser recibido en las salas de los antepasados. Le da 1000 piezas de plata para que cuando nazca el hijo pague a la madre y les envíe a su país. Le dice que ya ha jugado bastante y que tiene que casarse con la hija de los Li y darle un hijo varón. El hermano tira al suelo el dinero. Se adelantó con unos ojos que parecían puñales de doble filo, como si quisiese perforar el corazón del mensajero y, con la violencia de un trueno en el cielo sereno, gritó:
Vuelve a mi padre y dile que se guarde su dinero. Desde hoy no tengo padre, ni familia, ni el nombre de Jan, que repudio. Borrad mi nombre de los libros. Mi mujer y yo seguiremos nuestro camino, libres como la gente de otros países. Empezaremos una nueva raza, libres de esta decrépita servidumbre que oprime las almas. El hermano abandona la casa de sus antepasados sin ser saludado por nadie. Se alojan en una casa de 2 pisos de la Avenida de los Puentes. Él está envejecido y parece como aplanado. Por primera vez en su vida tiene que proveer a su propio sostén y al de su familia. Cada mañana va a la escuela gubernamental para dar lecciones, él, que nunca se había levantado hasta que el sol brillaba bien alto en el cielo. Habla y sonríe menos que antes. Su mirada es más decidida, eso sí. Sin embargo, los ojos de la extranjera brillan de alegría. Su voz es un canto que no cesa nunca. Habla y sonríe siempre. Es de una asombrosa alegría. Ahora es mi hermana y he aprendido a llamarla por su nombre. Mary. Mary. Cuando todo estuvo dispuesto, preparó un equipo de telas extranjeras, simples y finas, que yo no había visto nunca. Sonriente me dijo: durante 6 días será el hijo de su padre, pero al 7º lo vestiré con telas y encajes y será americano como yo. De pronto se puso seria. Al principio quise que fuese completamente chino, pero ahora estoy convencida de que también debe ser un poco americano. Así, hermana, pertenecerá un poco a nuestra respectiva parte del mundo, al tuyo y al mío. Y al fin nace el niño. Es un varón distinto de todos los demás niños. Tiene la fuerte osamenta y la vivacidad llena de ardor del oeste, pero tiene el cabello y los ojos como los chinos, y la piel luminosa como el jade, y oscura. Keilan habla con su marido de los dolores entre los que ha venido al mundo el niño. El dolor a causa de la madre, su país y su raza, el dolor de la madre de Keilan y la pérdida de su hijo único, el dolor del hermano que perdió su casa, sus antepasados y la sagrada tradición del pasado. Pero el marido le dice que piense solo en la alegría de esa unión, porque, gracias al pequeño, los corazones de sus padres se han convertido en un solo corazón, y él solo ha suprimido una diferencia de raza y una diferencia de educación secular. No quiere de ninguna manera que me apegue al pasado. Desea que piense en el porvenir. Dice: el pasado está, querida. Nuestro hijo no puede sentirse encadenado al peso de todas esas cosas muertas. Pensando en los dos, mi hijo y su primo, me doy cuenta de que mi marido tiene razón. Que siempre tiene razón. Y así les hemos contado Viento del Este, Viento del Oeste, de Pearl S. Buck. Hemos seguido la edición de Bolsillo, con traducción de G. y L. Goss. Hemos citado algunos fragmentos del artículo de Lidia de Tienda Palop, Cultura y Cuerpo Femenino, aplicación de las categorías orientalistas a la obra Viento del Este, Viento del Oeste, de Pearl S. Buck. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Laura Martínez y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.